Continuando un poco lo que es la parte de protozoos, vamos a hablar ahora de los hemoparásitos, como dice su nombre, hemo, sería la parte de la sangre, parásitos. Parásitos de la sangre serían, en síntesis, sería parásitos de la sangre. Está re lento el internet. Bueno, vamos a empezar hablando sobre los hemoparásitos para terminar la parte de protozoos. ¿Qué son los hemoparásitos? Son una categoría de organismos parásitos que tienen la característica en común que dependen de manera obligatoria de las células sanguíneas para poder completar lo que es su ciclo de vida. La presencia de los hemoparásitos puede dar lugar a una gran variedad de problemas de salud dentro de la persona que está teniendo ese parásito, que van a ir desde síntomas leves hasta una enfermedad muy grande dependiendo del tipo de parásito y la respuesta del sistema inmunológico del huésped. La identificación del tratamiento, o sea, y el tratamiento adecuado depende principalmente de lo que es controlar la infección y también saber un poco qué tipo de parásitos estamos, ante qué tipo de parásitos estamos y también saber qué fuente, o sea, cuáles son los vectores, ¿verdad? De ese tipo de parásitos para poder controlar un poco, ¿verdad? Porque hay como parásitos que tienen como vector o como reservorio, por ejemplo, los perros, los gatos, los mosquitos. Entonces, el control de estos vectores o de estos reservorios va a reducir mucho lo que es el riesgo de infección. El primero del que vamos a hablar es el Plasmodium. El Plasmodium es un protozoo que causa lo que es la malaria. La malaria. Hoy en día ya el Paraguay, al menos un país libre de malaria ya hace varios años. Eh, Siempre hay casos, ¿verdad? Siempre hay uno o dos casos de malaria dentro del país, pero son casos de personas que vienen de viaje, ¿verdad? O sea, que estuvieron de viaje, se fueron en zonas endémicas, ya sea en la zona del Amazonas, en la zona de Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, en África, zonas donde hay el parásito, donde hay la enfermedad, entonces traen la enfermedad consigo, pero dentro del país, dentro del Paraguay en sí, no hace unos aproximadamente 9 10 años que es considerado un país libre de malaria, o sea, no tenemos ningún tipo de contagio ahora dentro de lo que es el país. Ese sería el, el parásito, ¿verdad? Como se ve ahí en la imagen. Serían los puntitos lilas, ¿verdad? Con el puntito más, que parecen anillos realmente. Esos son los parásitos dentro, los glóbulos rojos, ese es a diferencia de los protozoos intestinales, este tipo de parásitos nosotros vamos a observar en muestras de sangre. O sea, en un hemograma básico que nosotros nos hacemos, nosotros los que analizamos este tipo de estudio podemos percatarnos, ¿verdad? De la presencia, ¿verdad? ¿Cuál es el organismo que transmite la malaria? Es el Anófeles y el Aedes. O sea, el Anófeles, perdón. Es una comparación nomás la que figura en la imagen. El Anófeles es un poco más marroncito a diferencia de lo que es el Aedes. El Aedes es más negrito. El característico, como siempre nos dicen que identifiquemos el Aedes aegypti, que es negro con patas con rayas blancas. El Anófeles es más marroncito.
Hay 5 especies de Plasmodium que pueden causar malaria dentro de lo que es el ser humano. Está el Plasmodium vivax, que es la más común, que es justamente el que vimos en la imagen. Luego está el Plasmodium ovale, que es relativamente poco común. Está el Plasmodium falciparum, que es el que use los síntomas un poco más. Y luego está el Plasmodium malaria y el Knowlesi, que también son dos tipos muy raros, ¿verdad? Que generalmente en la zona de África y eso es donde hay más ese tipo de Plasmodium. Esa sería la imagen de lo que es el Plasmodium vivax, que tiene esa forma característica, está dentro de lo que es el lóbulo rojo. Ese sería un lóbulo rojo que es encargado de lo que es el transporte el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Y entonces el parásito tiene que entrar dentro de lo que es el lóbulo rojo para poder completar o cumplir lo que es su ciclo. Este sería el Plasmodium falciparum. Estas serían las formas sexuales del Plasmodium falciparum. Y este sería el Plasmodium falciparum dentro de lo que es el lóbulo rojo, donde se va a ir reproduciendo. Es un poco más irregular, o sea, mucho más irregular de lo que es el Plasmodium vivax. Plasmodium vivax, como vimos hace rato, es bien redondito, parece un anillito. Este tiene una forma mucho más irregular. Luego tenemos el Plasmodium ovale, que es totalmente diferente a lo que es el Plasmodium vivax. El Plasmodium falciparum tiene muchas granulaciones dentro de lo que es el lóbulo rojo, un montón de granulaciones. Luego tenemos el Plasmodium malaria, que es muy parecido a lo que es el Plasmodium ovale, solamente que las granulaciones son mucho más oscuras, son mucho más intensas. Y este es el Plasmodium knowlesi, que la forma también es muy irregular, le asemeja un poco a lo que es el Plasmodium falciparum, solamente que tiene esta coloración, acá se ve una coloración medio amarillenta, medio color mostaza, ¿verdad? Que es característica de lo que es el Plasmodium knowlesi. Luego está la leishmaniasis, que creo que es la que más conocemos todos, la que más escuchamos, que es causada por el parásito protozoario. Además, hay 20 especies de leishmania. Las tres más comunes son la leishmania visceral, la cutánea y la mucocutánea. La leishmaniasis visceral, por ejemplo, se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia, o sea, un agrandamiento tanto del vaso como del hígado, y también anemia, ¿verdad? Como habíamos dicho, un hemoparásito tiene que ingresar dentro de los glóbulos rojos y cuando cumplen lo que es su ciclo de reproducción dentro del glóbulo rojo, estos tienen que romper los glóbulos rojos. Eso va a hacer que los glóbulos rojos en cantidad disminuyan dentro de nuestro organismo y eso va a hacer que nosotros nos genere un cuadro de anemia. Luego está la leishmaniasis mucosa cutánea o mucocutánea también, como se dice. Si no se trata, puede provocar la destrucción parcial o total de las mucosas, principalmente lo que es la nariz y la boca. Y eso va a causar a la persona una discapacidad muy grande, ¿verdad? Y luego está la leishmaniasis cutánea, que es la forma más común, que se produce principalmente lesiones ulcerativas que dejan cicatrices ya de por vida. O sea, la lesión que genera este tipo de enfermedad ya de por vida, ¿verdad? Sí, vamos a tener siempre esa cicatriz. La transmisión se transmite por la picadura de Phlebotomus hembra, como se ve en la foto. Estos necesitan ingerir sangre para producir sus huevos. Hay 70 especies de animales, entre ellas los humanos, que pueden ser fuente de transmisión del parásito, pero la principal es o son los perros. Los síntomas van a incluir dificultad para respirar, ya en la piel, que pueden convertirse en una úlcera, congestión y goteo de hemorragia nasal en el caso de que sea mucocutánea, dificultad para deglutir, para consumir alimentos también en el caso de que sea mucocutánea, tos, diarrea, fiebre y vómitos. Ese sería un poco lo que es la lesión de la leishmaniasis. En la primera, en la que está ligera, una lesión local, o sea, no está todavía tan extendida. En la segunda sí ya tiene varios focos, ¿verdad?, de infección.
Donde es más fácil encontrar el parásito sería en el lugar de la lesión, se hace un raspado ahí. O en todo caso se hace un frotis, ¿verdad? De lo que es la sangre, ¿verdad? La sangre del paciente, un hemograma. Ese sería el parásito de la leishmaniasis. En las dos imágenes no son de un hemograma, posiblemente sea un examen de gota gruesa, que también es un análisis de sangre, pero es diferente o tiene sus diferencias con lo que es el hemograma tradicional. Luego está el Toxoplasma gondii, que también seguramente conocemos o conocen ustedes más de las que están o las que tuvieron hijos o van a tener hijos, las que son madres. Eh, es una infección causada por un parásito del la Toxoplasma gondii. Tiene importancia en lo que es las embarazadas porque pueden transmitir al feto. Las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren el riesgo de sufrir complicaciones potencialmente mortales y generalmente se contrae por el contacto con heces de gatos tras comer alimentos contaminados. Lo mismo, no es que nosotros vamos a ir a comer algo que nosotros sabemos que tiene materia fecal del gato, sino que sabemos que el gato se va a hacer sus necesidades se puede quedar por el pelo del gato, ese pelo al gato se le cae, el pelo puede volar, se puede ir justo en nuestro sofá, se queda en el sofá, nosotros nos vamos, tocamos el sofá, se nos queda por la mano el pelo, justo en esa vía materia fecal, nos damos cuenta, agarramos, comemos algo y nos podemos contagiar así. Si una persona contrae lo que es la toxoplasmosis durante el embarazo, poco antes, generalmente 3 meses antes de embarazarse y 3 meses después de embarazarse, hay una gran posibilidad de que se transmita al feto. Y eso va a aumentar un poco el riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o problemas de salud graves en su hijo. Una de las principales complicaciones es la visión. La parte de la visión genera ceguera, retraso en el desarrollo y deficiencia o diferencia en lo que es el aprendizaje de la criatura. ¿Qué causa la toxoplasmosis? ¿Cuáles son los síntomas generantes de la toxoplasmosis? Son síntomas similares a lo que es la gripe. Por eso les tiene que llamar también mucho la atención a ustedes. Si es que por ahí ustedes tienen gatos, saben que entran gatos en su casa y ustedes se están engripando cada, no sé, en un lapso de 2, 3 o cada mes se engripan eh, en temporada que ni siquiera es época de gripe. Entonces se le tiene que llamar mucho la atención a usted porque puede ser causado por una toxoplasmosis. Porque el parásito lo que hace es se enquista, ¿verdad? Se encapsula dentro del cuerpo para sobrevivir y cada cierto tiempo esa cápsula, ese quiste se rompe y liberan los parásitos y ahí se generan los síntomas otra vez de vuelta de la gripe. Y ahí cuando se rompe y se liberan los parásitos, ahí va a haber una cierta cantidad de parásitos que se va a reproducir y se van a enquistar de vuelta, ¿verdad? Y que va a llegar un momento en que se van a romper de vuelta el quiste y así va a continuar lo que es el ciclo, ¿verdad? Entonces, le tiene que llamar mucho la atención eso, ¿verdad? Si es que ustedes no son alérgicos, no son de engriparse, nunca fueron de engriparse, y después repentinamente empiezan a engriparse y coincide eso con que entran muchos gatos a su casa, entonces puede ser por eso. ¿Cómo se contrae? Ya les dije, por comer algo contaminado con la materia fecal de de un gato, ¿verdad? Sabemos que los gatos también son muy independientes, por más que capaz nosotros tengamos nuestro gato y le cuidemos bien. Si el gato es de esos que le dejamos salir, se va toda la mañana, recorre, después de la tardecita, nosotros no sabemos con qué gato se juntó, con qué gato, perro o lo que sea se estuvo juntando. Entonces, es todo un tema. El tema de los gatos hay que tener mucho cuidado con el tema de los gatos. Eso es lo que les puedo decir. Y ese sería lo que es el parásito. La toxoplasmosis, y el que está a la derecha sería el quiste, el que les dije, que se encapsulan el parásito, o sea, la toxoplasmosis se encapsula y eso
cada cierto tiempo se rompe y libera esa cantidad de parásitos. Una consulta hasta acá. Y bueno, eso sería lo que es la clase de hoy sábado, ¿verdad? Y ya nos queda una sola clase más, ¿verdad? Que sería ya eh, la clase de elementos y la clase de artrópodos, que ya es la última clase, que es la clase presencial. Y bueno, nos vemos el sábado, nos vemos en el Congreso.